¿Hasta dónde puede llevarnos nuestra imaginación? Vivimos en un mundo tan lleno de belleza que podríamos decir que es prácticamente inexplicable. Even today, its huge scale is hard to deny. Sin embargo, también tenemos lugares aquí en la Tierra que son como salidos de una pesadilla, pero con la intervención de nuestra mente, las posibilidades son infinitas cuando se trata de a dónde puede ir o qué tan lejos puede viajar. Pero apuesto a que nunca se imaginaron que existían estos lugares. No creerán lo que están a punto de ver, desde cuerpos de aguas venenosos, cuevas llenas de extraterrestres, rocas que cantan y anillos hechos por hadas. No podrán creer lo que es esta lista. Hoy les traemos 15 lugares científicamente imposibles que sí existen. Número 15. Lago misterioso en Túnez. Los lugareños dicen que este lago apareció de la nada. El lago de Gafsa, también llamado lago misterioso, apareció inesperadamente en 2014 junto a la carretera Omblaries en Túnez. El origen o formación del lago no está claro. La explicación más probable es que un pequeño terremoto rompió la roca sobre el nivel freático y envió millones de metros cúbicos de agua a la superficie. Los tunecinos que viven en la zona desértica del lago de Gafsa, asolados por la sequía, llamaron a su creación y aparición un milagro. Y se sabe que cuando apareció, la noticia del misterioso lago se extendió como la pólvora y cientos de espectadores acudieron en masa a lo que rápidamente se conoció como la playa de Gafsa para nadar y refrescarse en el calor sofocante de la región. Túnez estaba en medio de una sequía, lo que hizo que la repentina aparición del lago fuera aún más enigmática. Desde entonces, el misterioso lago se ha convertido en una de las principales atracciones de la zona. Sin embargo, nadar aquí es arriesgado, ya que el agua del lago podría estar contaminada con fosfatos. Los compuestos de fósforo se utilizan para fabricar todo tipo de cosas, desde fertilizantes, pesticidas y detergentes, hasta fósforos y armas químicas. En otras palabras, todas cosas súper peligrosas. Ha llegado la hora de ver el discurso abierto del día. ¿Es posible que algún objeto de la Tierra esté libre de las restricciones de la gravedad? Luego de ver esta foto de una roca gigante flotando ingrávida sobre la Tierra, aparentemente sin esfuerzo, no sé qué decir. No se equivoquen, la piedra todavía pesa lo que pesa cualquier piedra. No es que repentinamente se ha vuelto ligera como una pluma. Lo que podría estar experimentando es la antigravedad, un fenómeno hipotético de crear un lugar u objeto que esté libre de la fuerza de la gravedad. Pero ¿eso existe en la Tierra? Al parecer sí. La instalación de investigación de gravedad cero en Ohio es la principal instalación de la NASA para la investigación de microgravedad basada en tierra y la instalación más grande de su tipo en el mundo. Proporciona a los investigadores un entorno casi ingrávido durante una duración de 5.18 segundos. ¿Alguna vez se han sentido ingrávidos? Por ejemplo, en un juego en un parque de diversiones justo cuando ocurre la gran caída. ¿Se imaginan su propio cuerpo libre de las limitaciones de la gravedad? Comenten sus pensamientos aquí abajo usando el hashtag discurso abierto. Antes de continuar, recuerda que tienes que levantar el like, suscribirte y pinchar en la campanita. Si no lo haces, It, el payaso, aparecerá debajo de tu cama. Depende de ti. Número 14. Maldivas siberianas de Rusia. Estas tranquilas aguas turquesas son un imán para los creadores de contenido desesperados por tomar la selfie perfecta, pero las Maldivas siberianas de Rusia no son una sorpresa de origen natural, es un vertedero de cenizas. El agua adquiere su espectacular color por su profundidad y los diversos óxidos metálicos disueltos en ella. Además es extremadamente alcalina, con un pH de más de 8. Es un estanque artificial altamente tóxico que se usa para arrojar cenizas de una planta de carbón cercana y, según advierte la empresa que administra la planta, no es seguro para nadar. El lago está lleno de productos químicos que pueden causar reacciones alérgicas en la piel, y a pesar de la advertencia, la gente ha seguido acudiendo al lago en un intento por obtener las imágenes más instagrameables, desde posar en sus orillas en bikini hasta meterse al agua en un unicornio inflable. En la última semana, nuestro vertedero de cenizas del Novosibirsk TEZ5 se ha convertido en la estrella de las redes sociales, declararon los funcionarios. Pero no se debe nadar en el vertedero de cenizas. Las autoridades también advirtieron a los visitantes que el fondo del lago está tan embarrado que salir es casi imposible. Continuaron advirtiendo en mayúsculas: atención, les pedimos rotundamente que en su búsqueda de una selfie no ingresen en el lago repleto de cenizas. Este es un riesgo mayor. Número 13. Las piedras guía de Georgia. Las losas de granito de casi 6 metros, conocidas como las piedras guía de Georgia, han provocado controversia en todo el mundo, pero han sido elogiadas por Yoko Ono, además de aparecer en History Channel y ser el tema de la serie web de conspiraciones Guidestones. El monumento, 5 piedras verticales coronadas por una piedra angular, pesa casi 110.000 kilogramos y está inscrito en 8 idiomas con 10 instrucciones para los humanos después del apocalipsis. 3 décadas después de haber sido erigido, el verdadero propósito del monumento todavía se discute y sus cuasi mandamientos pueden parecerse
sinceros y satánicos por igual. Las piedras guías se erigieron en 1980 y han capturado la curiosidad de aficionados en la astronomía, pacifistas, paganos y predicadores durante las décadas posteriores. Los teóricos de la conspiración los han descifrado, los paganos han celebrado rituales a su alrededor y los grafiteros los han desfigurado. Son tan fascinantes por sus curiosos orígenes e intenciones enigmáticas como por la cacofónica gama de respuestas que evocan en los observadores. El monumento fue encargado en 1979 por un donante anónimo ahora fallecido que se hace llamar R.C. Cristiano. Un año después, el 22 de marzo de 1980, se dieron a conocer las piedras guía en un antiguo pastizal de vacas en la autopista 77 de los Estados Unidos. Número 12. La Caldera del Diablo. En el río Brule, en Minnesota, existe una cascada que ha despertado la imaginación de muchos durante décadas. Se llama la Caldera del Diablo y se divide en dos. La mitad del río fluye hasta el borde de las cataratas y luego cae, pero la otra mitad se desliza por un agujero en la parte superior de las cataratas y desaparece. Los lugareños en el área afirmaron que todo tipo de objetos, desde ramitas hasta pelotas de tenis de mesa, señales de tráfico e incluso un vehículo, supuestamente se habían dejado caer en el agujero a lo largo de los años y nunca volvieron a aparecer. Otros afirmaron que un joven había hecho rappel a más de 25 metros de profundidad en el agujero y nunca vio la salida. Recientemente los científicos pudieron resolver el misterio utilizando una técnica simple de medición de corrientes. Resulta que el agua no desaparece de ninguna manera. Por encima de las cataratas, el río fluía a 3.5 metros cúbicos por segundo y varios cientos de metros por debajo de la Caldera del Diablo. El flujo seguía siendo el mismo. Las mediciones mostraron que prácticamente nada del agua estaba saliendo del río, lo que significaba que todo el flujo que cae en la Caldera del Diablo y que parecía desaparecer, en realidad se reúne con el arroyo en la base de las cataratas. Así que amigos, tendremos que dejar de ilusionarnos con el misterio de estas cataratas. Número 11. Cueva móvil de Rumania. En 1986, unos trabajadores de Rumania estaban probando el terreno para ver si era adecuado para una planta de energía cuando tropezaron con la profunda y peligrosa cueva móvil. A pesar de la oscuridad y los gases mortales, las cuevas estaban llenas de vida. Se identificaron 48 especies increíbles, incluidas 33 que no se encuentran en ningún otro lugar del mundo. ¿Cómo es esto posible? Al parecer, dentro de este duro entorno, los científicos han identificado hasta ahora 48 especies. Entre las criaturas hay una variedad de arañas, escorpiones de agua, pseudoescorpiones, pies, sanguijuelas e isópodos. La mayoría de las criaturas de la cueva no tienen visión y carecen de pigmento. También son, en general, un grupo de bichos escalofriantes con extremidades súper largas y antenas que les ayudan a navegar en la oscuridad. Sin embargo, esto todavía no explica cómo sobreviven estos animales en la cueva. Las pruebas han demostrado que el agua que fluye no contiene partículas de alimentos. Sin embargo, todas las especies juegan un papel distinto dentro del ecosistema insular de la cueva. Es un delicado equilibrio entre la vida y la muerte, ya que las sanguijuelas se alimentan de los gusanos y los camarones y crustáceos se convierten en el almuerzo de las arañas y los escorpiones de agua. Parece que allí dentro las cosas son muy feroces. Número 10. Las grutas de Longyou. En 1992, en la aldea china de Longyou, un lugareño particularmente curioso llamado Wu Anai compró una bomba de agua y comenzó a extraer el estanque de su aldea. Drenó uno por completo y descubrió que no era realmente un estanque, sino la entrada inundada de una cueva antigua hecha por el hombre, una de 10, tallada en limolita sólida. Cada gruta desciende unos 30 metros bajo tierra y contiene habitaciones de piedra, puentes, canalones y estanques. Se estima que la cantidad de roca que se habría removido de la excavación general de las grutas es de casi 1 millón de metros cúbicos. Eso sí que es mucha roca. Teniendo en cuenta la tasa promedio de excavación por día por persona, los científicos han calculado que se necesitarían 1000 personas trabajando día y noche durante 6 años para completar dicha tarea. A pesar de su tamaño y el esfuerzo que ha supuesto su creación, hasta el momento no se ha localizado en el registro histórico ningún rastro de su construcción o incluso de su existencia. Además, no hay un solo documento histórico que se refiera a las grutas de Longyou, lo cual es muy inusual considerando la magnitud del proyecto. Sigue siendo un misterio total y absoluto hasta el día de hoy. Número 9. Berkeley Pit. En las afueras de Butte, Montana, se encuentra un pozo de un veneno verdoso de 2.4 metros de ancho y más de medio kilómetro de profundidad. Pero este lugar no siempre ha sido así. Una vez fue una importante mina de cobre apodada apropiadamente la colina más rica del mundo. Más de 1000 millones de toneladas de mineral de cobre, plata, oro y otros metales se extrajeron de la roca del suroeste de Montana, lo que convirtió a la ciudad minera de Butte en una de las comunidades más ricas del país, además de alimentar el poder industrial de Estados Unidos durante casi 100 años. Ahora está lleno de más de 150
50.000 millones de litros de agua ácida, metales pesados y formas de vida microscópicas únicas. Curiosamente, se ha descubierto que nuevas especies de hongos y bacterias se han adaptado a las duras condiciones dentro del pozo. La intensa competencia por los recursos limitados hizo que estas especies desarrollaran la producción de compuestos altamente tóxicos para mejorar la supervivencia, algunos de los cuales han sido aislados de estos organismos. Actualmente la investigación en este lugar continúa. Durante la vida útil activa de la mina, se extrajeron aproximadamente 320 millones de toneladas de mineral y más de 700 millones de toneladas de roca estéril del Berkeley Pit. Número 8. Las rocas resonantes de Pensilvania. En un claro del bosque de Bridgestone existe un campo de rocas, aunque su apariencia no hace demasiado para encender la curiosidad, ya que están esparcidas por un campo. Parece como si varios camiones de volteo hubieran arribado un día y las dejaron allí, pero no es lo que parece. No es su apariencia lo que atrae a los turistas, muchos armados con martillos, a este paraíso de rocas en el condado de Upper Bucks, sino que estas rocas suenan. Sí, estas piedras cantan. Bueno, solo algunas de ellas. Solo alrededor de un tercio de las rocas suenan, y durante mucho tiempo no estaba claro por qué sonaban de esa manera. Sin embargo, en 1965, un grupo de científicos aplastó, rompió y cortó las rocas. Después de realizar numerosas pruebas, descubrieron que si bien todas las rocas suenan, a menudo lo hacen en tonos más bajos de lo que el oído humano puede percibir. Además, el mecanismo exacto por el que suenan sigue siendo difícil de comprender. Aunque muchos se sienten tentados a guardar ilegalmente una roca que suena para usarla más tarde, es inútil, ya que las rocas pierden su capacidad musical una vez que se las aleja de las otras piedras. Solo tendrán que sentarse y disfrutar de los dulces sonidos de piedra en el lugar en el que se encuentran. Número 7. El Ojo del Sahara. Cuando se lanzó la misión Gemini 4 de la NASA en 1965, se pidió a los astronautas que tomaran fotos del terreno de la Tierra y buscaran cualquier característica circular grande que pudiera ser la raíz de estructuras de impacto, como cráteres, y allí descubrieron el Ojo del Sahara en el desierto del Sahara cerca de Mauritania, en África Occidental. En el suelo, tiene unos 64 kilómetros de ancho, pero esta enorme y misteriosa formación geológica es difícil de ver caminando sobre la Tierra. Realmente no pudimos descubrir esta increíble diana en la arena hasta que comenzaron a enviar humanos al espacio. Durante un tiempo los científicos pensaron que el Ojo del Sahara era un cráter de impacto, pero no pudieron probarlo. Se descubrió que a partir de hace más de 100 millones de años, el supercontinente se degradó debido a la separación de la placa tectónica y formaron lo que ahora son África y América del Sur. La roca fundida fue empujada hacia la superficie, creando una cúpula de capas de roca como si fuera el grano más grande de todos los tiempos. Y finalmente el ojo estalló violentamente. La burbuja y la erosión hicieron el resto del trabajo para crear el Ojo del Sahara que conocemos hoy. Fascinante, ¿verdad? Pero tal vez no lo sabían. Algunas personas creen que el Ojo del Sahara es en realidad los restos de la mítica ciudad de Atlantis. Número 6. El Pozo Petrificador de Mother Shipton. Decorado con juguetes para niños, bicicletas y diversas baratijas, se cree que el pozo petrificante de Mother Shipton tiene una cualidad inusual: puede convertir objetos en piedra. Se dice que se trata de una burbuja con un oráculo que predice horrores y desastres del fin del mundo que se asociaron con todo tipo de eventos trágicos y sucesos oscuros en el área, incluido el hechizo de este pozo que convirtió los objetos en piedra. El pozo cercano a una vivienda que se encarga de petrificar los objetos que dejaban sumergir en sus aguas ha sido una atracción para los visitantes desde 1630, lo que lo convierte en uno de los lugares turísticos más antiguos de Inglaterra. Pero los secretos místicos del pozo petrificador de Mother Shipton bien ha sido resuelto por la ciencia moderna. Si bien alguna vez se pensó que era obra de brujería, ahora se sabe que el hecho de que el agua pueda convertir las cosas en piedra en un plazo de 3 a 5 meses se debe al proceso natural de evaporación y a un contenido mineral inusualmente alto. Pero ¿por qué perder una oportunidad como esta? La cueva Mother Shipton y el pozo petrificante ahora tienen una tienda de regalos, un área de picnic, un pozo de los deseos y por supuesto un paseo por el río para ver las malas acciones de las brujas. ¿A quién no les gustan las brujas malvadas? Número 5. El bosque torcido de Polonia. En un pequeño rincón al oeste de Polonia, cerca de la ciudad de Gryfino, existe un bosque extraño y espeluznante. Esta extraña colección de árboles curvos, denominado bosque torcido, está envuelto en un misterio, y a pesar de las numerosas teorías diferentes que se han propuesto a lo largo de los años, nadie sabe realmente qué causó que los árboles adaptaran esta conformación. El bosque torcido consta de alrededor de 400 pinos que crecen con una curva de 90 grados en su base, la gran mayoría de los cuales se inclinan hacia el norte. Se estima que los árboles fueron plantados en la década de 1930
1930 y tenían alrededor de 7 a 10 años cuando experimentaron alguna especie de fuerza que resultó en la curvatura del tronco. Pero entonces, ¿qué pudo haber causado que estos árboles crecieran en esta forma extraña? Algunos creen que las fluctuaciones en las fuerzas gravitacionales podrían ser las responsables. Una teoría un poco más plausible es que las fuertes nevadas podrían haber aplastado los árboles durante un periodo prolongado de tiempo mientras aún eran árboles jóvenes. La hipótesis predominante es que los agricultores manipularon los árboles en la década de 1930 para usar su madera doblada para muebles o construcciones de barcos. Ustedes pueden creer lo que quieran, pero la mejor manera de tomar una decisión es conduciendo hasta allí. Pueden tomar la autopista desde Berlín y llegar en poco menos de 2 horas. Número 4. El mar de estrellas. Imagínense pasar un día relajándose en las seductoras playas de Maldivas y contemplando la puesta de sol sobre algunos de los mejores paisajes del mundo. Luego, después de una buena comida, regresan a la suave arena y pasean de la mano por la playa. Miran al cielo y ven innumerables estrellas en la Vía Láctea. Miran hacia el océano Índico negro como una tinta a media distancia. Luego miran el resplandor azulado y el agua chispeante que golpea la orilla. Este fenómeno natural en las Maldivas se conoce como el mar de las estrellas, un hermoso fenómeno que ocurre a fines del verano causado por el fitoplancton bioluminiscente. El agua aquí está llena de este plancton y el movimiento de las olas hace que brille, creando un increíble efecto de brillo que parece que el mar está lleno de estrellas. El estrés provocado por el movimiento del agua y las olas lleva al plancton a emitir luz o bioluminiscencia como mecanismo de defensa de forma similar a algunas luciérnagas. Nadie puede predecir cuándo y dónde ocurrirá el evento. La isla de Badú, en el atolón Ra, es el lugar más conocido por este fenómeno, pero también se puede ver en una de las otras 1200 islas de las Maldivas con las condiciones adecuadas. Número 3. Los círculos de hadas de Namibia. El desierto de Namib está cubierto con patrones regulares de círculos desnudos cuyo origen es muy debatido por los investigadores. Círculos de hadas de Namibia. Una creencia es que los parches vacíos son creados por termitas debajo del suelo que limpian la vegetación en el área alrededor de sus nidos. Al hacer que el suelo sea poroso, establecen depósitos permanentes de agua de lluvia debajo de la superficie que los sostiene a ellos y al ecosistema circundante. Una idea alternativa es que los círculos se explican como plantas que compiten por el agua. Las plantas ayudan a sus vecinos más cercanos creando sombra y manteniendo el agua en la superficie del suelo, pero obstaculizan a los que están más lejos al hacer crecer raíces largas que extraen el agua del suelo. La teoría de la competencia del agua puede explicar los patrones regulares de manera clara, pero no se ha probado en ninguno de los estudios realizados. Mientras tanto, la teoría de las termitas está respaldada por observaciones de nidos de termitas en los círculos, pero no pudo explicar por qué los patrones son tan regulares. Los círculos recibieron su colorido nombre de los nativos Himba que viven en la región. Dicen que los círculos son huellas de los dioses o quizás sean causadas por un dragón mítico, cuyo aliento venenoso mata la vegetación para crear los llamativos patrones. Número 2. Castillo de Coral. Este es uno de los mayores misterios sin resolver de Florida. Si bien abundan las teorías sobre su creación, a muchos les resulta difícil explicar cómo un hombre de 45 kilos que medía apenas un poco más de 1,5 metros de altura pudo mover, tallar y manipular más de 1100 toneladas de coral. A principios de la década de 1900, Ed Liskanen, nativo de Letonia, se casó con el amor de su vida, Agnes Skubst, pero Skubst canceló la boda el día antes de las festividades, lo que obligó a Liskanen a mudarse solo a Estados Unidos, donde pasó el resto de su vida construyendo un monumento a su amor. En 1923, Liskanen comenzó a crear el castillo de coral en un terreno que había comprado en Florida, sin herramientas de construcción modernas ni comodidades y equipado solo con herramientas manuales y una educación de 4º grado. Liskanen movió, cortó, esculpió, reorganizó y construyó casi 1100 toneladas de coral. El inmigrante desconsolado pasó 28 años construyendo el castillo, que finalmente terminó en 1951, el año de su muerte. Afirmó conocer los secretos de cómo se construyeron las pirámides y Stonehenge. El misterio de cómo se hizo ha llevado a que esta construcción sea llamada el Stonehenge de Estados Unidos. Número 1. Misteriosos agujeros siberianos. En 2014, comenzaron a aparecer enormes agujeros en algunas partes de Siberia. Un cráter gigante en la península de Yamal tenía más de 30 metros de ancho. Al año siguiente se vieron docenas más de estos misteriosos agujeros cerca del mismo lugar. Desde entonces, los científicos han podido determinar que el agujero misterioso no fue un impacto de un meteorito. Las explicaciones más probables hasta ahora es que estos agujeros podrían haberse formado por explosiones de metano subterráneas o por el congelamiento y derretimiento del paisaje, creando formaciones geológicas conocidas como pingos. Si los agujeros fueron
fueron causados por explosiones de metano podría ser el mismo fenómeno que ha ofrecido como explicación detrás del Triángulo de las Bermudas, lo que significa que los investigadores podrían estar lidiando con explosiones de metano que, cuando están bajo el agua, son lo suficientemente poderosas como para hundir barcos enteros. Los cráteres en Siberia pueden ser un indicador de lo que comúnmente se conoce como una bomba de tiempo de metano. Estas explosiones no son preocupantes solo por su tamaño, son preocupantes porque el metano es un contribuyente importante para el calentamiento de la atmósfera, y eso no está para nada bien. Ha!